Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. El vídeo que quiero subir hoy es acerca de una noticia de última hora. Es que Bergoglio estaría grave, es decir, él ha sido ingresado 4 veces ya en la clínica Gemelli, pero en esta ocasión pues sería algo ya muy serio por una bronquitis. Recordemos que él solo tiene un pulmón. A mí me han dicho un contacto que tengo, que tiene contacto en el Vaticano, que el caso es grave, ¿vale? Y a mí me recuerda un poco, esa sensación, ¿no? No sé si recordarán cuando se dijo que Benedicto estaba grave y fue su fallecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay noticias que al final, hoy en día, lo bueno y lo malo que tiene la información es que no se puede ocultar nada por mucho tiempo, es decir, al final acaba trascendiendo y lo que se está comentando en esos círculos es que la situación es grave. ¿Va a fallecer? Yo no lo sé. Yo me inclino a pensar que no. ¿Por qué? Porque otras veces se nos ha dicho esto, se nos ha dicho que estaba ingresado y tal, y no ha sido así. Eh, pero mi opinión, si les interesa, es que no. Pero una cosa es mi opinión y otra cosa es la información que llega y incluso un poco el sentimiento que a mí se me arroba con toda esta información que llega, ¿vale? Yo pienso que no, pero la información y el corazón me dicen que sí. Entonces, bueno, lo primero de todo es que a mí no me gusta hablar del estado de salud de nadie, y menos si es un tema grave, sea quien sea. Pero obviamente esto afecta a la Iglesia Universal y a la humanidad, y toda esta situación que en este canal y en el otro que tenía antes, pues he estado como 9 años intentando resistir y hablar en contra, porque es una situación injusta. Pues obviamente es un hito importante dentro de toda esta historia o contienda, como quieran llamarlo. Entonces, la cuestión era que el padre Vegara y yo hicimos un vídeo hace unos días proponiendo que pues lo que hemos vivido tenga una respuesta en las escrituras, es decir, los escándalos que hemos visto en estos últimos años son la primera vez en la historia de la Iglesia que pasan. Entonces algo con tanta importancia y en tan poco periodo de tiempo se supone que es algo importante, y como tal pues debería aparecer en la escritura. Y el padre y yo pues proponíamos un poco la hipótesis de que esto que hemos vivido estos años no sea otra cosa que el reinado del Ánomos, ¿no? Del anticristo. En realidad algunos, sé que muchos os pensáis que esto es algo como las películas, etcétera, pero tiene mucho más sentido que a los únicos que se persiga, igual que Herodes solo persiguió a Juan Bautista, sea aquellos que han dicho la verdad, y lamentablemente son muy pocos. Por eso da la sensación de que no puede ser esto, porque tiene que ser una persecución masiva, etcétera. Pero nuestro Señor de los tiempos finales nos lo dice: cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Por lo tanto, no puede ser una gran persecución si no hay verdaderos cristianos, si no hay un gran número de cristianos, de católicos creyentes de verdad. Dicho esto, claro, ¿qué significa? El padre Vegara me decía que si fallece ahora, pues no puede ser ese Ánomos. Y yo le he respondido que sí que puede serlo. Por una sencilla razón. La escritura nos dice que el Ánomos es vencido. Lo repasamos en el vídeo que subimos el otro día y vale la pena que lo relean. De varias maneras, de varias maneras. Se dice por un lado que morirá pero no de mano humana. Se dice también que su fin vendrá con inundación, con cataclismo, y se dice también que el Señor lo destruirá con el aliento, con el espíritu de su boca, ¿no? Algo así. Estas tres cosas pueden conjuntarse en diferentes matices. Es decir, por ejemplo, aprendan ustedes, lo primero de todo es que Dios es creador de lo visible y lo invisible. Lo invisible es literal también, pero pertenece al reino del espíritu, y lo visible al reino de la carne. Pero son dos literalidades que son tal cual. Lo que pasa es que una se ve y otra no. La que no se ve es más difícil de captar, pero vemos los hechos, las maneras de comportarse, la doctrina que se explicita, y con eso podemos tener pistas, las señales también, que las hay. Entonces, lo que a mí se me antoja para hacerles la reflexión, es decir, este no es un canal de noticias y no voy aquí a venir en plan periodista, no. Digo esto porque hay una reflexión que quiero hacerles, obviamente, si no, no haría este vídeo. Y la reflexión no es otra que no descarten que siga
pudiendo ser ese personaje, aunque falleciera ahora, porque no sabemos exactamente cómo se ha de cumplir la escritura. Sabemos que el anticristo es la última de las señales que anuncia la pronta venida del Señor, y que a lo mejor podemos estar ya en los primeros, digamos, esto lo he dicho más de una vez, albores de esa aurora que llega, que es el retorno de Cristo. ¿Cómo se adivinan estos albores? Pues que la verdad de todas estas tramas oscuras se van poniendo a la luz. Digamos que Dios nos estaría preparando para su venida, para la aceptación de la verdad, para el brillo de la verdad. ¿Cómo? Pues poniendo de manifiesto todos los corazones antes de venir Él, porque eso también nos sirve como un hito de conversión, y es lo que Dios quiere realmente, que estemos convertidos cuando Él vuelva. Sin embargo, se nos dice, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra. Y ese es un trabajo importante que algunos hemos estado intentando hacer por pura gracia de Dios, porque éramos no creyentes y Él nos convirtió y nos dio una serie de dones y cosas que para poner al servicio de suyo, ¿no? Y hacer reflexionar a la gente. En ese sentido, recuerden ustedes, siguiendo el hilo del vídeo que hicimos el padre Vegara y yo, identificando a ese anticristo del Apocalipsis con el falso profeta, porque el falso profeta al final es también una bestia, y la bestia es un anticristo. Y cada anticristo, siendo Cristo el espíritu de profecía, cuando se rechaza a Cristo, pues no se puede profetizar. Por lo tanto, cualquier anticristo es un falso profeta y cualquier falso profeta es un anticristo, y todos ellos son bestias. Porque cuando se olvida a Dios, uno pierde su naturaleza y se convierte en bestia. Eso es algo matemático que solo se puede dilucidar utilizando la escritura y la lógica, pero algunos deciden olvidar la lógica. ¿Qué pasa con todo esto? Bien, tengan en cuenta que el anticristo pues no es un ente político o algo abstracto, como algunos han propuesto, no. Es una persona, o podría decirse que es una persona animada por un espíritu. Sabemos que los espíritus y las personas malas son, al final, en el juicio final, echadas vivas al lago de fuego. Pero en el caso de las personas sabemos que hay una resurrección final de todas las personas que han existido en la historia, y un juicio. Y cuando ese juicio se produzca, las personas resucitadas que han hecho el mal serán arrojadas vivas con su cuerpo resucitado al lago de fuego. Por lo tanto, cabe pensar que la escritura lo que nos está diciendo es que de esas dos cosas, un espíritu o una persona, el anticristo es una persona que es echada viva al lago de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque fuera este personaje y falleciera, puede seguir siendo este personaje, quedar un breve lapso de tiempo, ¿vale? Porque el anticristo habría servido en una suerte de señal en sí misma. Al igual que Cristo fue punto de contradicción para los judíos en su época, porque vino y no le creyeron a pesar de que estaba todo en las escrituras, el anticristo sería lo mismo pero al revés, una especie de piedra de tropiezo que utiliza Dios para demostrar cuántos tienen fe. En el caso de Cristo era porque Él cumplía la escritura, en el caso del anticristo porque no la cumple. En el caso de Cristo se manifestaron que muy pocos vieron que cumplía la escritura y por lo tanto era el Mesías. En el caso del anticristo es lo mismo. Cuando la doctrina de Cristo es conculcada por el anticristo, solo unos pocos se levantan para defender la verdad. Y en esos pocos se manifiesta el pequeño número de los que aman a Cristo. Y saben ustedes que es un número muy pequeño. Por lo tanto, resumiéndolo mucho para que se entienda, estaríamos en los albores del retorno de Cristo. En cualquier momento, viendo que habrá un periodo de tribulación, aquí es donde quiero aportar un granito de arena más presentándoles un artículo que dejaré en la descripción de este vídeo y que les pido encarecidamente que lo lean porque va al hilo de estas reflexiones. Y de aceptar tal vez esa hipótesis de decir, bueno, aunque fallezca ahora, Bergoglio era ese personaje, y a lo que nos enfrentamos es a un verdadero periodo de tribulación. Sin ir más lejos, aunque estén hablando de paz y seguridad, saben que Trump está negociando la paz con Putin, ya se han puesto en contacto, etc., nos abocamos a un escenario donde el propio Putin ha invitado a Trump a Moscú. Y abriéndose esa vía diplomática cerrada durante tanto tiempo, no es de extrañar que, aunque fallezca y venga otro detrás, y ahí se cumpliría lo de Garabandal, un papa iría a Moscú y al volver ese papa se desencadenaría todo. Puede ser también que sea a la suerte del tercer secreto de Fátima, donde lo que les pareció un papa va a Moscú y al volver se desencadena todo, siendo que Bergoglio no fallecería ahora. Pero lo que estamos hablando hoy es la posibilidad de que fallezca hoy o pronto.
Si falleciera hoy, día de San Valentín, sería bastante profético porque Sor Lucía nos lo dijo, la última batalla entre Dios y el demonio irá sobre el matrimonio y la familia. Y no hemos visto otra cosa que ataques al matrimonio y a la familia con Amoris Laetitia, Fiducia Supplicat, etc. Y a la Sagrada Familia también, con temas como el Dignitas Infinita. Entonces, ¿qué significaría todo esto? Significaría que esa última batalla ya se ha acabado y lo que viene ahora es el terremoto en manos de Dios. Es decir, la última prueba de la Iglesia ya ha terminado y lo que viene ahora es el terremoto de la ira de Dios. Tengan en cuenta también que cuando nuestro Señor resucitó el domingo, hubo un terremoto. Y ahora, después de este sábado santo, nos enfrentaríamos a ese terremoto y después a la gloria de la resurrección. No es descartable, no es improbable, veremos si Dios quiere a ver qué pasa y recemos por todos absolutamente. Claro, a mí no me gusta hablar de esto, de Jorge Mario Bergoglio se va a ir al infierno y tal. No me gusta esa posibilidad para mí ni para nadie, y eso incluye a esta persona. Pero cuando tenemos a alguien que públicamente ha conculcado la doctrina de Cristo, alguien con un poquito de formación y un poco de amor a la doctrina se daría cuenta de que la persona que ha hecho esos actos se enfrenta a esa posibilidad. Y por lo tanto, aunque muriese ahora y sería resucitado más tarde, seguiría siendo echado vivo a ese infierno. En fin, es una reflexión que quiero proponerles para que si pasa lo que parece que va a pasar, que fallezca Jorge Mario Bergoglio, no piensen ustedes que es necesariamente se borre esa posibilidad, ¿vale? Se borre esa posibilidad de que él fuera este personaje. En el mundo de la carne, en la política, ¿cómo vemos? Pues vemos que estamos en un momento de paz y seguridad, pero es una locura, porque por un lado Trump y Putin ya quieren negociar, pero Europa da la sensación de que está movida por una auténtica élite satánica, porque lo único que está diciendo es que quieren guerra, Hoy, sin ir más lejos, un dron ha atacado la central nuclear de Chernóbil y ha impactado en la central nuclear. Imagínense eso lo que puede desencadenar, ¿vale? Imagínense eso lo que puede desencadenar. Veremos las consecuencias si no ha habido un escape radioactivo y cosas por el estilo. Pero lo que parece es que hay una élite, hay un interés que pretende dar un golpe en la mesa, volver todo eso del revés. Sé que algunos de ustedes esperan que se asesine a un líder que esté en ese proceso de paz. Se ha hablado de que va a haber un encuentro entre Putin y Trump en Arabia Saudí, después que el 9 de mayo Trump irá a Moscú para el desfile del Día de la Victoria, pero hoy, sin ir más lejos, el número 2, el hombre puesto por Trump para la paz, que es Marco Rubio, ha tenido que volver en su avión porque ha habido algún tipo de problema. Estamos en una encrucijada total. Pero el vídeo de hoy es para presentar esa posibilidad de que digan, no, es que entonces si fallece ya no se cumple esto así. Precisamente vengo a presentarles una posibilidad para que sea lo contrario, es decir, aunque fallezca ahora, la posibilidad sigue siendo completamente real y lo que estaríamos abocados en cualquier momento es al terremoto permitido por Dios, es decir, a la ira de Dios, ¿vale? La ira de Dios, que es el gran terremoto que precede a la venida de Cristo. Y, en fin, tendríamos ese tipo, es decir, Dios ya estaría actuando. Por eso no es casualidad que en tan pocos meses haya sido desvelados tantos escándalos que han puesto de manifiesto que desde el gobierno satánico y progresista de Estados Unidos en la administración Obama y Biden se estaba proporcionando al Vaticano de Jorge Mario Bergoglio desde el año que él subió al trono de Pedro 4.600 millones a través del fondo Catholic Relief, ¿vale? En una trama, la trama de USAID, que se ha hecho para favorecer políticas de izquierda, inmigración masiva y todo eso. Por eso les digo que la última batalla entre Dios y Satanás ya habría acabado. Y obviamente, ¿cómo acaba? Pues como no puede ser de otra forma, con la derrota de las fuerzas del mal. Han acabado esas fuerzas del mal dándose contra un muro, que es que Dios ha permitido que toda esa verdad salga a la luz, y es muy llamativo que al mismo tiempo que eso pasa, este Bergoglio, tal vez el Ánimos, se haya puesto enfermo y fallezca. Porque lo dice la Escritura, su fin vendrá con inundación. ¿Con inundación de qué? ¿De sus bronquios porque tiene una bronquiolitis y solo tiene un pulmón y se le encharca y entonces se ahoga? No lo sé. A mí no se me hace agradable hablar de todo esto, pero son cosas muy importantes que nos tienen que pasar a todos, que tal vez nos estén pasando a todos, y vale la pena presentar varias hipótesis, aunque no sea fácil hablar de ellas, aunque se refiera a una figura que yo me he esmerado
en hacer la contra, ¿vale? No porque le tenga un odio especial, sino porque está conculcando la doctrina de Cristo, y a eso me he dedicado. Pero, por pura gracia de Dios. Pero vale la pena conjeturar todo esto para que estemos preparados, sobre todo el alma, es decir, tal vez lo que venga sea de ese calado, ¿no? O vendrá con cataclismo. ¿Qué cataclismo? Pues hombre, si uno se pone en la perspectiva de aquellos que han sido favorecidos por las tramas USAID y todo eso, lo que ha pasado ahora es un auténtico cataclismo, ¿no? O que precisamente estemos a cualquier momento que empiece pues ese cataclismo. No lo sabemos. Por ejemplo, hoy ha sido bombardeada la central nuclear de Chernóbil, ¿vale? O sea, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Pero tiene mucho sentido que sea hoy el día de San Valentín, si pasara lo que parece que va a pasar, que falleciera Bergoglio, porque esa última batalla entre Dios y el diablo acerca del matrimonio y la familia terminaría con la victoria de Dios, como no puede ser de otra manera, el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día de los matrimonios, vamos a decirlo así, ¿no? Sería pues una justicia poética que últimamente estamos viendo increíblemente, una justicia poética que es divina providencia con, pues yo qué sé, pues por ejemplo en el nombre de Bergoglio, ¿no? Que es orgoglio, que es orgullo. Yo qué sé, no sé, tantas cosas, tantas cosas. En el vídeo con el padre Begara está puesto. Y lo último que quería, y es ese artículo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo, y es para que vean que es posible lo que yo les digo. Es un artículo del año 2012 de Polavieja en Religión, en Libertad, no me acuerdo si era de Libertad, creo que sí. Y se llama Profecías Convergentes. Hace un repaso a la lista de Malaquías interpretándola de la siguiente manera. Y sería que después de la gloria del olivo viene en Santa Iglesia Romana Sedevit y después Petrus Romanus. Ese Sedevit, esa Santa Romana Iglesia Sedevit, se sentará en la Santa Romana Iglesia, sería, según Polavieja, esto lo dijo antes de la renuncia de Benedicto, ojo, sería una referencia al anticristo. ¿Por qué? Tal como decía la profecía de la Salet, Roma será usurpada, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La profecía de San Malaquías nos estaría diciendo eso. Santa Romana Ecclesia Sedevit. Una de las características principales del anticristo es que se sentará en el lugar de Dios. Y ese Sedevit nos estaría indicando que ese lema concreto de la profecía de San Malaquías estaría hablando de el Anomos, sentado en la casa de Dios para destruir su doctrina. Después del cual vendría Petrus Romanus, del que se habla que guiaría al pueblo en medio de numerosas tribulaciones. Por tanto, aunque según este artículo que les pido por favor que lean está en la descripción de este vídeo, lo pondré también en el Telegram y en otros y en los comentarios y en la comunidad, les pido que lo lean porque es muy importante para entender todo lo que les estoy diciendo. Que aunque fallezca ahora venga un Petrus Romanus y que ese nos guíe en medio de tribulación, es decir, la tribulación estaría a punto de empezar ahora, ya, en cualquier momento, si eso tiene finalmente ese desenlace, según esa hipótesis. Pues bien, que este hombre eso es lo que yo les propongo, ¿no? Que al final estemos abocados a que va a pasar algo así, ¿no? Y ya saben cómo acaba la profecía de San Malaquías, después de lo cual el juez terrible, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Por lo tanto, según esa teoría, nosotros con Benedicto XVI habríamos vivido un papa huyendo de Roma, después la aparición del anticristo y a la muerte del anticristo, herido por Dios, porque no nos olvidemos, o sea, aunque su fin parezca que va a terminar en una clínica por una bronquiolitis y os parezca poco poético lo que sea, por favor releed el capítulo donde Herodes en el Nuevo Testamento se presenta ante el pueblo engalanado de sus mejores galas, casi parece vestido de papa, y el pueblo le dice, tu voz no es voz de hombre, es voz de Dios. Y en ese momento un ángel del Señor lo hiere y cae muerto allí delante de todo el mundo, comido por los gusanos. En Bergoglio, si pasa ahora al final eso, habremos tenido algo muy parecido, que es que estaba sentado en la casa de Dios, destruyendo la doctrina de Dios, vestido con las mejores galas, que no hay otra dignidad más alta en el mundo que la de papa, y el pueblo casi entero diciéndole, tu voz no es voz de hombre, es voz de Dios, porque aunque estabas diciendo cosas contrarias a la doctrina, te tomábamos por Dios mismo y lo aceptábamos, y ahí estaba el gran engaño.
pero entonces Dios lo hiere ahí en medio y cae muerto. Que si se fijan en lo que pasó en la audiencia del otro día, él, delante de la gente, de repente, no puedo. Y luego salió en el aula Pablo VI, no puedo. Y al hospital. Repito, si esto pasa las próximas horas, los próximos días, no me extrañaría que pasara así. Si no pasa, bueno, pero por lo menos les he ofrecido una reflexión que tiene bastante fundamento, como todo lo que intento hacer en este canal. No ser un canal solo de noticias o sensacionalismo, sino una reflexión fundamentada, teológica, espiritual también, de unos hechos y una época del mundo que innegablemente es muy importante en la historia de la humanidad. Porque todos sabemos que hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial y puede que aún lo estemos en medio de un momento en el cual desde la Iglesia se dicen herejías, cosa que en forma de magisterio, cosa que no había pasado nunca, ¿vale? Veremos a ver porque os lo digo, o sea, hay una auténtica batalla, Ahora se preparaban para atacar al Opus Dei. Desde la izquierda española están atacando al Opus Dei también en el Parlamento Europeo. ¡Qué casualidad! El Roma y el Vaticano tocan al Opus Dei a la vez que la izquierda española. Esa izquierda española, cuyo gobierno socialista ha estado yéndose haciendo un montón de viajes con valija diplomática al Vaticano, cuando son un gobierno ateo y socialista. ¿Qué hacen en el Vaticano? Pues han estado yendo allí un montón de veces con valija diplomática, que significa que nadie puede mirarles lo que llevan dentro del equipaje. ¿Qué no habrá ahí? ¿Qué no está todo conectado? Muchísimo más de lo que piensan. Muchísimo más de lo que piensan. Por eso, más que nunca repetir. Levantad el rostro, ánimo cobrad, prepárense, que Cristo viene. Y es un dogma de fe. Cristo viene.